Empezar con la excitación, la meseta, y el orgasmo es ese pico que hacemos, ¿vale? Esa descarga neurofisiológica que para hacerla tiene que gatillarse con el clítoris. Y la meseta puede ser, la excitación y la meseta no necesariamente tiene que participar el clítoris. Entonces, si con la meseta está a gusto, pues perfecto, también eso también es sexo. No necesariamente tiene que haber un orgasmo, pero si quieres tener el orgasmo, tiene que participar el clítoris, bien externo, bien interno. Y el interno, pues estimulando la cara anterior de la vagina, o puedes tener penetración, pero al mismo tiempo que haya un rozamiento en esa zona de donde está el clítoris, por lo menos el externo, ¿no? Pero es que, claro, esta mujer pensaba que con el meto saco, ya ahí llegaba al orgasmo y no entendía lo que le pasaba. Claro, el hecho de saber un poquito cómo es la anatomía y tal, y como ciertas posturas podría favorecer que ese clítoris se moviera, pues ya se le acabó el problema. Llevaba toda la vida pensando que era anorgásmica o que no, con la penetración, que a ella no le daba ningún placer. Sí le daba placer, pero no llegaba al orgasmo. Y es simplemente por no conocer la anatomía. Vale. Katy. Si también te preguntan, te consultan las mujeres cuando ya están en menopausia o a tratamientos que le aceleran, ya le han acelerado la menopausia, como si es una consulta habitual o una excepcional. Yo tengo la percepción que se pregunta muy poquito y o se deja de tener prácticas sexuales coitales. Sí, ese es un temazo. También nosotras tenemos que incorporar, yo con mi compañera en el grupo del cáncer de mama, olvidaros siempre de que la sexualidad es relación coital. Efectivamente, la sexualidad humana no es esos centrismos que tenemos de genitales, pene, vagina y coito. No, es muchísimo más amplio que todo eso, porque pueden tener relaciones sexuales hasta personas completamente discapacitadas y personas tetraplégicas también. Lo que pasa, la sexualidad pues se experimenta de otra forma adaptada a su... Pero todo el mundo tiene esa dimensión sexual, ¿no? Hay incluso en Barcelona y en ciertos lugares de Europa asistentes sexuales que lo que hacen es que esas personas discapacitadas puedan acceder a su placer. Incluso da igual el grado de discapacidad física o psíquica. Incluso, por ejemplo, imagínate dos paralíticos cerebrales, no pueden moverse nada, pues a lo mejor parte de su sexualidad es facilitarles ponerlos en piel con piel, por ejemplo, ¿no? Es decir, cada etapa de la vida se va adaptando la sexualidad a lo que la persona pues le va apeteciendo y lo que... Pero en la menopausia, ese es un tema muy interesante. Aprovecho para decir que soy menopáusica, así que sé de lo que hablo, no solamente como profesional. La menopausia, mucha gente, como tienen lo asocian a los casos de la feminidad, a que ya no valgo, o me tengo que disfrazar de hipersexualizada si quiero valer algo. En fin, tenemos esa ambivalencia. Pues muchas mujeres llegan a la menopausia y se frustran mucho y dicen que ya no tienen libido, que ya no tienen deseo sexual y todo esto, ¿no? Y eso es completamente falso, eso no es por las hormonas, no es por las hormonas. De hecho, siempre pongo el ejemplo de que yo no he visto una sola mujer menopáusica con una pareja nueva que no tenga deseo sexual. No he conocido ninguna. Es decir, ¿no será que estamos ya hasta aquí de siempre con la misma persona toda la vida y que ya van cambiando? En fin, yo siempre digo que o bien o cambias de pareja o tendrás que hacer con tu pareja por meterte, que es muy útil, ¿no? La fantasía puede alimentar el deseo y, oye, puede resetear un poco eso, ¿no? Porque es que yo personalmente considero que no es
No es natural que estemos toda la vida con una misma persona hasta que nos morimos. Sí es cultural, pero yo no creo que eso sea lo natural, porque llega un momento pues que ya la monotonía. Entonces, si queremos seguir con esa persona, y en esta cultura en la que tenemos que estar siempre con la misma persona y tal, pues habrá que renovar ahí mucho, trabajarse mucho la fantasía, porque si no, es que tenemos un cerebro, el cerebro límbico, que le pone mucho la novedad. ¿Qué le vamos a hacer? Naturalmente somos así. El tema cultural pues está un poquito disociado. Yo siempre pongo de ejemplo la sociedad Mosuo, que no sé si la conocéis. Os invito a que veáis algún documental porque ahora que se lleva tanto esto del amor libre y tal, digo, amor libre lo que tiene la sociedad Mosuo, es una sociedad a los pies del Tíbet, que es un matriarcado, y allí practican, ellos le llaman amor libre, no le llaman sexo libre ni nada, porque realmente, allí la diada básica de la urdimbre social es la madre con sus criaturas y no padre y madre, como es aquí en nuestra cultura, donde el padre pues la cabeza de familia, ¿no? Patriarcado. Allí no, la cabeza de familia es la madre, la herencia de las tierras, de todo, es de madre a hijas. Cuando las hijas llegan a una edad, se les deja una habitación individual para ella y puede tener relaciones sexuales con quien le plazca, y nadie en la tribu le va a decir que es una guarra ni que es nada. Se van a un lago, se bañan todos juntos, y cuando se van a casa pues puedes llamarte a lo mejor a alguien y tú lo aceptas, no lo aceptas, y practican sexo sin... Pero no, la gente así contado puede pensar, uy, qué guarreteo, que no, tienen mucha honestidad. Luego cuando ves cómo lo hacen, no es lo que es que el amor libre, tal y como se considera en esa cultura, o sea, para que nosotros lo viéramos así, tendríamos que nacer allí, para empezar. Y es muy curioso el concepto que tienen del amor tan amplio, y cómo cuando tienen una pareja, que cuando se enamoran, en lugar de llamar matrimonio, le llaman matrimonio itinerante, porque entienden que eso no es para siempre. Y cuando se acaba, pues se acaba, pero no hay ningún drama como lo que montamos aquí, ni nada de eso, porque claro, aquí nos enseñan que es para toda la vida, ¿no? Y la figura de padre lo hace ni siquiera el padre de las criaturas, sino lo hacen los tíos de la criatura. Ni se sabe quién es el padre de la criatura, porque además da lo mismo. Es decir, es una cultura completamente diferente, y es un matriarcado. Matriarcado es que la madre está en el centro. Siempre tendemos a decir que el origen del patriarcado es la división sexual de tareas. Yo no creo eso. Porque en esa sociedad, por ejemplo, es un matriarcado, lo único que hacen es que los cuidados y la parte más femenina está en el centro. Es decir, ponen los cuidados en el centro, y todas las características femeninas es lo más importante. Y sin embargo se dedican a la crianza y todo eso, pero lo más importante es eso, en esa cultura. Y hay división de tareas. Sin embargo, es la madre la que está en el centro, y hay una libertad sexual total, y hay una coherencia, digamos, con la naturaleza, y no hay esa... De hecho, no existen ni las violaciones ni la violencia en esa cultura. Hay una libertad sexual total, y es un matriarcado, y hay división sexual de tareas. Lo que pasa es que las tareas femeninas son más importantes que las masculinas, curiosamente. Hay otra voz por ahí. Yo me gustaría saber cómo funciona un poco el mecanismo del Satisfyer, porque yo no lo tenía, pero a lo mejor que va directamente con la No, el Satisfyer se pone por fuera, en la parte, el clítoris externo, es lo que estimula, no, por dentro no hace nada. Es de los pocos cacharritos que se venden para las mujeres que no tienen forma de pene ni nada de esto. Se centran en la parte de fuera solo. Había otra intervención por ahí, ya cerramos, ¿vale? No sé si alguien más tiene alguna otra intervención. Si así fuera, recopilamos, ¿no? Vale, entonces terminamos con esta. Hace
tiene pocas. Pocas terminaciones. Sí. Y yo escuché una vez que esa era de pie, uno de esos pies que tiene un saco, ¿no? Que es el del cuello del útero, ¿no? Con el conducto de la vagina. En esa zona dice que cuando la mujer se pica, como el útero se sube Sí. y deja una zona libre, que si el tamaño del pito, pene o lo que produzca es bastante lo suficientemente largo, al llegar a esa zona también se puede dar forma. Sí, a ver, la vagina, o sea, no es que produzca el orgasmo la vagina, lo que es la vagina en sí, pero sí que puede ser placentero, pero por la sensación, pues igual que cuando te hacen en la oreja o donde sea, que son zonas erógenas, pues la vagina no deja de ser una zona erógena, aunque el gatillazo del orgasmo sea del clítoris, pero la vagina, el hecho de tenerla más ocupada, pues hay mujeres que les resulta más placentero. Y sí que de estos dos bandos que hay, el del orgasmo vaginal y el que dice que hay orgasmo vaginal, este dice que la estimulación del cuello del útero, es decir, que llegue hasta la penetración hasta el cuello del útero, que libera prolactina y da una sensación, en fin, son sensaciones que se pueden enriquecer, se pueden explorar, pero realmente el gatillazo del orgasmo no te lo da eso, pero sí que enriquece la excitación y todo eso, igual que a lo mejor a otra persona le enriquece la estimulación de pezones o la oreja o lo que sea. Y pues igual ocurre en la vagina, el hecho de tener esa sensación más ocupada, pues eso puede ser muy placentero también. No significa que eso te vaya a dar el orgasmo, y a lo mejor el hecho de notar la ocupación hasta muy para adentro, pues puede añadir sensaciones a ese crisol de posibles sensaciones que se pueden ir sumando. Bueno, pues muchas gracias, Miriam, y damos paso a la próxima ¿Cómo quito eso? mesa. Gracias. Presentar a Betty López, sexóloga especializada en educación sexual, es fundadora del proyecto de educación sexual Hija de Lobos. En su práctica acompaña a las personas en el conocer su sexualidad y vivirla de una forma plena y satisfactoria. Su máxima, el placer se aprende. Apuesta por una educación sexual positiva y feminista, desde el disfrute y el respeto con uno mismo y con una misma y su cuerpo, y también haciendo del placer un camino de aprendizaje. Así que, sin más dilación, pues os dejo con Betty López. Gracias. Y bienvenida. Muchas gracias. Hoy vamos a ver una presentación, quiero compartir con vosotras una presentación que se llama Del tabú al placer, ciclo menstrual y sexualidad. Y quiero que me acompañéis a hacer este recorrido, ¿no?, desde los tabúes que hemos vivido en torno al ciclo menstrual y cómo, si es que se puede, llegar a vivir el ciclo de una forma saludable e incluso placentera, aunque pueda parecer extraño. ¿Vale? Antes de empezar, me gustaría que las preguntas las quiero hacer al principio, a ver si... que me respondáis también conmigo, ¿no?, que lo vayamos haciendo entre todas. Cuando escucháis la palabra ciclo menstrual, ¿qué es lo primero que se os viene a la cabeza? Fastidio. Regla. Dolor, ¿habéis dicho? ¿Perdón? Malestar. ¿Te hinchas? Una vez que vas a la regla, como ya que te deshinchas, ¿no? Como que has ido acumulando. Bueno, nuestro cuerpo va danzando fisiología, biología y cultura.
Es decir, que los mensajes que hemos recibido realmente tienen que ver pues con la molestia, con algo desagradable, con algo que es sucio, con algo que nos molesta. ¿Pensáis que hemos recibido educación menstrual? ¿No? ¿Y por qué tenemos la idea? No la hemos buscado. ¿Que no la hemos buscado? ¿Que? Quiero decir que de la regla siempre nos han hablado en negativo. Sí. Pero en negativo porque duele, porque incomoda, porque te mancha, todas esas cosas. Vale. Y si en general entendemos o tenemos la sensación de que no hemos recibido educación sexual, ¿cómo han llegado estos mensajes negativos hasta nosotras? ¿Cómo se ha ido conformando esa idea negativa hacia el ciclo menstrual y la menstruación? En el colegio. El colegio, la educación. Hipócrates. La cultura en la que vivimos también educa. Ahora vamos a ver algunos mensajes que nos llegan desde los medios de comunicación. Pero yo quería hacer también esta reflexión porque pensamos que no hemos recibido educación sexual y menstrual, pero sin embargo sí que tenemos mensajes que se han incorporado, es decir, hecho cuerpo en nosotras. Y es para que despertemos también un poco hacia que seamos consecuentes y nos demos cuenta, ¿no?, de que la educación sexual la hacemos también de una forma no formal e implícita, con lo que decimos, con lo que no decimos, con los mensajes que emitimos, estamos educando. Evidentemente, a veces la consecuencia de esa educación sexual no consciente no es la más deseable para con nuestra salud, ¿no? Y también a veces hacemos como esa retransmisión, como has dicho tú antes, la compañera, de madres a hijas, de tías a abuelas, de amigas a amigas, y no hemos desarrollado o hecho un filtro realmente de lo que nos pasa a nosotras y si esos mensajes, ¿no?, que cuánta verdad tienen esos mensajes para nosotras, y a veces vamos perpetuando esos mensajes sin pensar en ellos. Y digamos que vamos ayudando a que la bola de esta educación menstrual, desde ese punto de vista negativo, la vayamos perpetuando de generación en generación, ¿vale? Cuando trabajo el ciclo menstrual con las mujeres y con las niñas, a mí me gusta trabajar desde mi propia historia, no la mía de hija de lobo, o sea, de Betty, que ahora también la abré un poco, pero que cada una de nosotras conozca cuál es mi propia historia, qué le pasa a mi cuerpo durante todo el ciclo menstrual. Porque a veces mi ciclo no entra en estudios, no entra en un libro, no identifico, por ejemplo, las fases que dice este libro que tengo que tener, o no las vivo así, o esta fase premenstrual la he vivido desde la alegría y aquí la gente me dice que tiene que ser una fase muy introspectiva, que no quiero estar con nadie, que necesito tiempo para mí. Es decir, que a veces también estamos muy acostumbradas a encajar en lo que se nos da desde fuera, y no le damos el valor a nuestra propia experiencia. Por eso me parece interesante que cada una de nosotras conozca cómo es su propio ciclo y cómo lo vive, cómo lo transita y cómo puede establecer cada una de nosotras sus propias reglas realmente, ¿no?, en torno al ciclo menstrual. Yo, como todas, o la mayoría de todas nosotras, viví mis primeros 11 años de ciclo menstrual de forma furtiva. Yo también me escondía cuando pedía una compresa o un tampón, que era las únicas alternativas que había en mi adolescencia. Siempre era escondida, siempre hablaba de la regla bajito, que no se enterase. Por supuesto, era un tema además solamente de mujeres, no se compartía con nadie que fuera del sexo masculino. También tenía esa visión sesgada. Antes, cuando hemos hecho esa pequeña ronda de qué es lo que se nos viene a la mente cuando hablamos de ciclo menstrual,
Normalmente lo que se nos viene a la mente es la fase menstrual, es decir, la menstruación, la parte más ineludible del ciclo menstrual, las reglas. Pero no tenemos esa conciencia de ciclo, como bien decía también antes la compañera Miriam, esa conciencia de que somos cíclicas. No solamente por el ciclo menstrual, también hay muchos ciclos en nuestra vida que influyen en nuestra forma de sentir, de pensarnos y de expresarnos en el mundo. Cuando yo también era pequeña, nos enseñaban que la menstruación y el ciclo menstrual era un signo de salud. Pero para mí era un engorro y yo lo vivía con dolor y con mucha molestia. Yo no le veía esa relación realmente, porque yo no me sentía saludable en ese momento. Para mí era muy difícil sentirme que yo estaba saludable y plena, como ahora, por ejemplo, lo puedo ver, ¿no? Claro, ¿de qué partía todo esto? Pues de una serie de mensajes también y de mitos en torno al ciclo menstrual, y además cuando se nos enseñaba ciclo menstrual se tocaba solamente la parte fisiológica. Pero nosotras no solamente somos un cuerpo con una danza hormonal y una danza de nuestro útero y lo que pasa en nuestros ovarios, sino que también somos un ente y además somos seres biopsicosociales, es decir, hay un diálogo constante entre nuestros cuerpos, nuestros sentires, nuestro entorno, y es una conversación, una alquimia constante. ¿Cómo hice yo este cambio hacia vivir un ciclo menstrual de una forma más placentera e incluso gozosa, y que me dedique a día de hoy a hacer educación menstrual con mujeres y con niñas? Pues fue de una forma casi accidental, porque yo estaba usando tampones y compresas convencionales y me estaban provocando problemas de piel, tanto interno como en el introito, en la entrada de la vagina. Y entonces empecé a usar la copa menstrual. Cuando yo escuché hablar la primera vez de copa menstrual, yo pensaba que eso era una cosa como de hippie, como una cosa muy extraña, como que, de hecho, cuando empecé a usarla, se cayeron todos los mitos, o muchos de los mitos, en mi propia mano, porque me empecé a preguntar, bueno, ¿y por qué me da asco mi sangre? ¿Por qué me da asco mi cuerpo? O como también me preguntan ahora las chicas, ¿no? Le da miedo de usar la copa menstrual porque no sabe a dónde va a ir, si se la van a poder sacar, cómo sacársela. Alguna vez me ha llamado una por teléfono más de una: Betty, estoy sentada en el váter, no me la puedo quitar, estoy muy nerviosa. Y hemos hecho teleasistencia. Pero tenemos como esa desconfianza también hacia nuestro propio cuerpo, porque realmente no hemos tenido conocimiento ni información. Y no solamente la información, sino la formación. La formación tiene que ver también con crear esa confianza en esa persona para que por sí misma busque, digamos, esa información y también tenga la confianza de explorar su propio cuerpo y desarrollar sus propias herramientas, las que mejor le vengan a ella, ¿no? No solamente cuando hacemos educación, no podemos ver la educación como verter contenido en la persona, sino que lo que tenemos que hacer es que esa persona se ponga en el centro de la experiencia educativa y sea ella misma también la que vaya buscando sus recursos, y trabajemos pues desde esa curiosidad. Cuando estuve trabajando también estas primeras experiencias con la copa menstrual, estaba leyendo precisamente también en ese momento el libro de la doctora Christine Northrup, que no sé si lo conocéis, que se llama Cuerpo de Mujer, Sabiduría de Mujer, que yo le llamo mi... ¿Qué? Es que no se ha oído bien atrás. Sí, Cuerpo de Mujer, Sabiduría de Mujer, que yo le llamo mi Biblia, porque fue uno de los primeros libros que toqué de sexualidad femenina, con una visión tan interesante entre Occidente y también parte de la perspectiva oriental, ¿no? Y había una frase que es: la conciencia hacia el cuerpo. Y yo me di cuenta de que cuando yo comencé a cambiar mi visión también y los mensajes que lanzaba a mí misma y sobre mi ciclo, yo empecé a vivir los ciclos menstruales de una forma totalmente diferente. No estoy diciendo que de repente fueran placenteros, pero sí que eran diferentes. De hecho, podemos hacer, si queréis, un pequeño experimento muy sencillo para ver cómo reaccionan nuestros cuerpos, ¿vale? Cerramos los ojos todas un momentito. Y quiero que penséis en vuestra comida favorita. ¿Qué aspecto tiene? Su temperatura, cómo huele,
¿Podéis saborearla? ¿Hay algún cambio en vuestra boca, vuestras glándulas salivares? ¿Hay algún cambio en el resto de vuestro cuerpo? Hemos activado, aunque sea de forma cortita, la programación placer. Podéis ir despidiendo poco a poco de vuestro plato favorito. Pues bien, esto es un ejercicio muy sencillo que suelo hacer también con las adolescentes para que seamos conscientes de cómo nuestro pensamiento y las ideas que tenemos y los mensajes que nos lanzamos tienen un efecto en nuestro cuerpo y desencadenan una respuesta bioquímica en nuestro cuerpo. Esto evidentemente es mucho más complejo y yo a veces también me pierdo en cómo funciona el tema neuronal, pero es un experimento sencillo que podemos hacer de cómo también nuestros pensamientos, nuestras creencias y nuestros valores van a interferir en una experiencia física. Eso es lo que decía antes de cómo incorporamos, hacemos cuerpo, hacemos piel, hacemos carne, hacemos hueso, esos mensajes. ¿Vale? ¿Alguna duda o sigo? ¿Sigo? Bien. Vamos a hacer un recorrido por algunos mitos en torno al ciclo menstrual. Hay un montón. Yo he traído hoy solamente algunos, pero si quieres después hablamos de algunos más si nos da tiempo. Uno de los grandes mitos, que no es un mito, sino que es una realidad, que es la invisibilidad y ocultación del ciclo menstrual como tal. Desde los medios de comunicación se nos muestran campañas publicitarias pues que muestran un líquido azul. Esta imagen que veis es de una marca de compresas que sacó hace unos meses un anuncio en Australia, si no recuerdo mal, y tuvo más de 600 quejas de usuarios porque le parecía vergonzoso, obsceno, aberrante, asqueroso. ¿Vale? Entonces, socialmente todavía la sangre menstrual no está admitida, pero sin embargo estamos muy acostumbradas a ver sangre bélica y que procede de sufrimiento. Sin embargo, esta sangre no está permitida porque procede del cuerpo de las mujeres. También desde los anuncios se nos muestran, pues como decía también antes la compañera Miriam, mujeres radiantes, ¿no? Ese ideal femenino de la mujer siempre joven, radiante en un día de primavera a mediodía, y como que ese es el ideal que hay que mantener, cueste lo que cueste. Y como bien señalaba, pues tapa nuestra naturaleza cíclica, no solamente del ciclo menstrual, sino de todos los ciclos que vamos a pasar a lo largo de nuestra vida, que cada uno de ellos pues tiene sus características propias y su experiencia propia y su enseñanza propia, que es necesaria también para nosotras. Aquí hay algunas de las frases que os he traído de los anuncios, una de ellas tecnología odor fresh. ¿Qué nos dice esta frase? Tecnología odor fresh. Estas compresas que huelen a flores. Por supuesto. Este mensaje nos insta a que tenemos que controlar nuestros olores corporales. Pero la vulva huele a vulva, que es a lo que tiene que oler. Después será como no tener la regla. ¿Por qué pasa con tener las reglas? ¿Por qué no podemos tener las reglas? Todo esto hace que sigamos perpetuando ese mensaje de que la regla es algo que hay que ocultar, que acallar y que es un mal indeseable de la mujer, para que puedas ser tú todos los días del mes. Tengo una mala noticia. La señora premenstrual y la menstrual también eres tú. ¿Qué pasa? Que también las fases preovulatoria y ovulatoria solemos tener un tipo de energía y una manera de estar en el mundo que es la que socialmente se nos refuerza, que es la de una mujer activa, abierta, entregada, empática, cariñosa. Y las fases premenstrual y la menstrual solemos tener otras necesidades que son las que se nos castigan y las que no se nos permite. No se nos permite momentos de retiro, momentos de conexión con nosotras mismas, momentos de autocuidado, de estar para mí. Se nos exige que siempre estemos disponibles y atentas al otro, a la otra. Después también tenemos esa parte que sigue ayudando a que sea un hecho oculto, que es
todas las maneras que tenemos de nombrar lo innombrable. ¿Cómo lo llamáis aquí en Mérida? ¿Tenéis nombres específicos que sepáis cómo se suele llamar a la regla aquí? Estoy mala. Estoy mala, la visita del tío Andrés, me he caído por las escaleras, estoy indispuesta. Me ha venido la republicana. Estoy con la prima. Es decir, un montón de mensajes y de eufemismos para evitar nombrar algo, y sobre todo además casi todos con carga peyorativa, para evitar nombrar algo tan sencillo como es estoy menstruando o estoy con la regla. A mí me gusta más decir menstruando porque, como dice la doctora Enriqueta Barranco, la regla es la menos regla de todas. Pero sí es verdad que, o también la palabra periodo, que sí que señala, para mi gusto, bien cambios que se van sucediendo de forma cíclica, por lo tanto, vienen periódicamente, ¿vale? Pero lo ideal también es que encontréis la forma en la que vosotros os sintáis pues más a gusto, pero siempre he intentado también que haya un lenguaje, digamos, neutro. No tampoco voy a decir positivo y ahora, digamos, tengamos todas que decir me ha venido mi luna, me ha venido mi bendición. No, si a ti te sirve, genial, pero si no te sirve, no. O sea, que a ti te sirva. Pero optar por lenguaje neutro, como es estoy menstruando, igual que decimos estoy ovulando y no pasa nada, ¿no? Que dejemos de darle vueltas y ocultar, y sobre todo además que le quitemos toda esa carga negativa que tiene los mensajes que lanzamos hacia nosotras mismas. Además, como hemos dicho antes, la conciencia hacia el cuerpo, de tanto decirme que estoy mala, quizás eso interfiera un poco en cómo yo vivo mi ciclo. Después esto ha cambiado mucho los mensajes. No hagas mayonesa, no toques las plantas, no te bañes, no te laves el pelo, no toques la carne, no toques a los animales y demás. Ahora ya estamos más modernas en cuanto a la censura, y ahora tenemos censura en redes sociales de los cuerpos menstruantes, de las reglas, de cuentas incluso que simplemente hablan de ciclo menstrual o sexualidad, son censuradas cada día. Perdón, pero más allá de que estos mensajes han ido cambiando a lo largo de la historia, para mí sí está claro que hay un mensaje que se nos queda grabado en el tuétano, y es el que la regla o el ciclo menstrual, pero sobre todo la regla, no me permite. Es decir, la regla se nos ha quedado para nosotras como una cuestión limitante de nuestras posibilidades y de nuestras libertades, ¿vale? Estamos muy acostumbradas a ver todo lo que no puedo hacer con la regla, pero también desde una perspectiva lineal, teniendo en cuenta que yo me considero que yo soy la verdadera yo en preovulatoria y ovulatoria. Entonces, mi premenstrual y mi menstrual no me permite ser la que yo soy. Y eso normalmente tenemos como esa visión no tan clara, quizá, o más simbólica, de cómo vivimos nuestra regla, ¿no? O nuestro ciclo menstrual. Después, este es un gran mito, que es el del dolor de la regla. Parece que venimos con esa cultura judeocristiana también de parirás con dolor, y como al final el ciclo menstrual es como un pequeño parto, un parto simbólico, parece que este sea como nuestra condena por el hecho de ser mujeres. Está tan normalizado, tan normalizado, que además nosotras es como que es lo que nos toca, ¿no? Es como, no, en mi casa mi madre siempre ha tenido muchísimas reglas, es muy abundante y unos dolores terribles, mi hermana, mis tías, todo el mundo. Es decir, esto es como súper normal. Cuando vamos también al médico de atención primaria, al médico de familia, normalmente se da por hecho que la regla te va a doler y te manda ansiolítico. Es lo que abunda. Evidentemente también hay cada vez más profesionales que se preocupan y tienen otra perspectiva, pero lo que abunda es que intentemos acallar lo que está pasando con el síntoma, acallar el síntoma, y no vemos lo que está pasando detrás, ¿no? Cuando el ciclo menstrual es un proceso fisiológico, natural, igual que lo es comer y respirar. Si nosotras cada vez que comemos tuviéramos un dolor fuerte en el esófago que incluso me limitase a hacer vida, nos harían miles de pruebas hasta ver qué es lo que está pasando ahí detrás. ¿Por qué no se hace con la regla?
¿Por qué no se hace con el dolor menstrual? ¿Por qué se da por hecho de que la regla tiene que doler? Ahí también vemos que hay un sesgo de género y sobre todo también hay una tendencia desde la medicina, o es mi percepción, quizás me equivoco, Miriam me corrige, de que todo lo que las enfermedades que nos pasa a las mujeres caen en el saco de que estoy somatizando. No es que eso es psicológico, esto está somatizando. Bueno, también es verdad, porque volvemos a lo mismo, cuerpo y mente van unidos, pero que ese dolor no me lo estoy inventando, que lo estamos sintiendo. Entonces es interesante que cuando la regla nos duela nos hagamos preguntas. ¿Por qué me duele? ¿Cómo me duele? ¿Dónde me duele? ¿En qué momentos me duele? ¿Cuándo siento que puedo aliviar el dolor? ¿Cómo? Voy a preguntar, voy a consultar a un profesional, voy a consultar a otras personas, que no me quede con el es normal, porque es tu cuerpo, es tu salud, es tus sensaciones, ¿no? Otro de los grandes mitos que bañan todavía el hecho menstrual, aunque ahora ya hablemos de copas menstruales en unas jornadas como esta, pero todavía existe esa relación del ciclo menstrual y sobre todo de la regla con la sensación de asco y de vergüenza, ¿no? Es como que además hay una negación de los procesos naturales también del cuerpo, como puede ser pues una redondez del cuerpo, de los senos, de las caderas, del vientre en según qué momento del ciclo, porque no somos lo que se espera de nosotras. Ese mensaje también que tenemos que cuidar nuestros fluidos y nuestros olores corporales. La mancha, a mí no me gusta hablar de mancha cuando hablamos de ciclo menstrual y de menstruación, porque la palabra mancha tiene una carga de impureza y suciedad. Entonces, como el lenguaje también conforma el pensamiento y el pensamiento hace el cuerpo, pues a mí me gusta hablar de he teñido las bragas o he coloreado las bragas. Puede parecer un cambio muy ñoño, pero no se te queda el cuerpo tan desencajado cuando dice he teñido las bragas en vez de he manchado todo. Y después otro de los grandes tabúes es mantener relaciones sexuales durante la menstruación, ¿no? Ese tabú de mostrar el cuerpo menstruante tal cual. No estoy hablando de que necesitemos o tengamos que tener relaciones sexuales con penetración, porque es verdad que hay algunas mujeres a las que no les apetece absolutamente nada mantener relaciones sexuales con penetración vaginal. No estoy hablando de eso, sino que hay como una cierta tendencia a veces a reservarnos de compartir nuestra sexualidad, sea la manera en la que sea, en este momento del ciclo. Para mí la sexualidad en este momento del ciclo, yo le suelo poner una palabra o una frase hecha, que es estar cachonda de mimitos, porque a veces parece que tener que estar cachonda es solamente una excitación sexual, carnal, genital, y no le damos valor a esa parte que también tiene que ver con la ternura, con el contacto, con los afectos, con el piel con piel. Y a veces yo puedo estar muy cachonda, pero de mimitos, y lo necesito en según qué momento del ciclo, y también está genial que me lo pueda dar, que no todo contacto físico tenga que acabar en una relación sexual coital tal como la entendemos, ¿no? Sino que podamos abarcar otro lenguaje a través de